resistencias variables. Como les decía, es tema 12. Vamos, en cuanto a temas, para que se den una idea, vamos, creo que casi a la mitad, sí, de todos los temas en general. Y apenas llevamos, pues, ¿qué? ¿Dos meses? Ajá. Esto es porque en el 555, en el tema que viene, como les digo, son muchas prácticas. Es un tema muy extenso con lo que vamos a trabajar, no sé, un mes, mes y medio aproximadamente. Entonces, ahí es el parteaguas, sobre todo de los temas. Incluso cuando veamos el tema de fuentes, pues ya hicieron ustedes una fuente, ya tienen la idea de más o menos de qué se trata y los temas son más ágiles, más rápidos, pero el objetivo principal, el número uno, es terminar con el manual, ¿sale? Hay muchas prácticas que son muy sencillas, otras no tanto, soy sincero, pero la mayoría son muy sencillas. Y si lo notan, cuando se echen un clavadillo ahí a su manual, se van a dar cuenta que entre una página y otra, solamente hay que cambiar un componente o cambiarlo de lugar o girarlo de polaridad, etcétera, y ya tienen otra página hecha. Entonces, son muy sencillas, ¿vale? Hablando entonces de este tema, de resistores variables, ya los hemos trabajado, ¿sí? Estos los utilizamos en circuitos que requieren de cierto ajuste o de cambios, donde no son constantes. Por ejemplo, yo aquí tengo, no sé si aprecia en cámara, si me estén viendo ahí por un ladito, este es como el volumen de mi orejera, de mi headset, donde yo puedo subir o bajar el volumen. Hay orejeras que no tienen esa facilidad, ¿no? Tienes que ir, bueno, ahora el celular ya nada más le aprietas un botoncito y desde el celular subes y bajas el volumen. Pero imagínense si ese volumen fuera fijo todo el tiempo, o estaría muy sordo, digámoslo así, estaría muy bajito o estaría muy alto. Entonces, de repente sí necesitamos ese tipo de ajustes. Vamos a ir viendo ahorita también, hay otros resistencias variables que nos ayudan, por ejemplo, las fotoceldas del alumbrado público. Eso nos ayuda a que cuando hay sol o hay luz, como ahorita en la mañana, pues todas las lámparas que hay en la calle se apagan. ¿Por qué? Porque no son necesarias, ya tenemos la luz del sol. Entonces, para ahorrar un poquito de energía, automáticamente se apagan. Pero precisamente cuando el sol se está metiendo, ya ahorita pues, con el cambio de horario, a lo mejor por ahí de las 8 de la noche, no sé en su caso, acá todavía tengo luz a esa hora, empieza a bajar la intensidad de la luz del sol, y cuando estas fotoresistencias o fotoceldas, porque también se alimentan de la luz del sol, detectan que hay menos energía por parte del sol o intensidad lumínica, entonces cambia su resistencia. ¿Para qué? Para que la lámpara encienda. La lámpara todo el tiempo está conectada. Lo único que va a suceder es que cambia su resistencia para que pueda encender. De hecho, una de las prácticas que van a hacer después precisamente se trata de eso, de que coloquen ustedes un LED y con la fotoresistencia le pongan una luz, le pongan incluso el flash de su celular funciona, la luz del sol, y vean cuál es la diferencia de resistencia que tenemos para que el LED prenda o se apague. Entonces, esa es una práctica muy, muy útil, creo yo. Los vamos a clasificar en dos categorías. Unos van a ser los del lado izquierdo, los manualmente variables, y los que están en color verde, estamos hablando de los automáticamente variables. De los manualmente variables tenemos el reóstato, potenciómetro, que ya lo conocimos, tenemos el preset y el trim-pot, que ahorita vamos a ver. De los automáticamente variables tenemos los termistores, fotorresistores, como el que les acabo de platicar. Tenemos varistor y el magnetoresistor, siempre me equivoco con ese. Perfecto, tenemos el reóstato.
Es un resistor variable de alambre para alta potencia. Este más que nada lo he visto que lo utilicen en corriente alterna, precisamente porque es de alambre y necesita cierta resistencia. En máquinas industriales, por ejemplo, o no tan industriales como algunas lavadoras, secadoras, en algunos hornos industriales, ahí sí, si trabajas en alguna empresa, alguna soldadora de ola, me ha tocado ver que usan este tipo de componente. Y bueno, casi en toda la industria que utiliza energía de bifásica o trifásica usan de este tipo de componente, el rióstato. Pero no es otra cosa más que una resistencia variable. Lo podemos ver de la siguiente manera. Así es como se verían. Si se fijan, tiene su variación, aquí la marca de 0 a 100. ¿Sí? En este caso, pues no sabemos si nos está hablando de ohms o voltaje, etcétera, etcétera. Pero estos, al igual que los potenciómetros, tienen un valor estipulado, ¿sí? Que te va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ofrecer 100 ohms, de los cuales tienes toda la razón, no sé por qué pasó eso. Pero ya, ¿estamos bien? Ok, ¿desde dónde se quedaron, chicos? ¿Todavía, Ramón, no me escuchas? Ah, ya, ok. ¿Desde dónde continúo? Creo que se quedó en donde decía que este reóstato ofrece de tantos a tantos ohms o algo así. Ah, ok. Otra vez, ¿verdad? No, No, sí se escucha. ok. Va. Ok. Les comentaba, por darles un ejemplo, este dispositivo me podría ofrecer 100 ohms, les repito, por darles un ejemplo muy burdo, y me dice, ¿sabes qué? De estos 100 ohms que yo te estoy ofreciendo, tú puedes variar de 0 a 100, simplemente tienes que ir girando, ¿no? Poco a poco hasta donde tú necesites. Ustedes ya se pudieron haber dado cuenta que sucede algo similar con el potenciómetro. ¿Por qué? Porque el potenciómetro, algunos lo tienen de 10K, otros lo tienen de 5K, pero lo que va a hacer, esos 5000 o 10,000 ohms que tiene, los podemos variar desde cero hasta la cantidad que me lo indica, ya sea 5,000 o 10,000. Y lo único que tenemos que hacer es girarlo como una perilla, y ya teniendo ustedes su perilla en la fuente ya montada, ustedes le pudieran poner como un tipo relojito como el que se ve aquí en el rióstato, donde les indique de dónde a dónde van a moverse en cuanto a voltaje, de 0 a, bueno, en su caso creo que les da aproximadamente 1.5, 1.8, 2 volts cuando mucho, hasta los 28, 30 volts que les entregue. Entonces ustedes pudieran agregar como ese relojito de voltajes en su fuente para que ya nada más lo giren manualmente y lo puedan regular. ¿Sale? Esto es de lo que se trata, de una resistencia variable manualmente. Bien, hablando del famoso potenciómetro, ya lo conocen, lo tenemos aquí. Tenemos de dos tipos, el logarítmico y el lineal. Y como les comentaba, pues esto se utiliza más que nada para ajustes de usuario, ¿sí? Así como los estéreos también, que necesitamos nosotros subir o bajar el volumen, a eso es a lo que se refiere con ajustes de usuario. Cuando tú vendes algún producto o implementas algún sistema y requieres que el usuario final, no el creador, ni el instalador, ni el proveedor, tenga que ir a hacer el cambio, sino que cualquier persona que tenga el equipo o el sistema sea capaz de manipularlo manualmente. De eso es lo que se trata con este primer tipo de resistencias variables.
Como se los comentaba el profe Javo, si no mal recuerdo, la clase pasada cuando estaban armando la fuente, no es más que una línea de carbón. Precisamente en la imagen de la derecha la pueden observar. La imagen de carbón precisamente es lo que se ve con negro, ¿sí? Lo que parece como una U al revés, de color negro, es la imagen de, perdón, es la línea de carbón. Y si notan la imagen de la izquierda, la perilla tiene como un pequeño vástago. No sé si se aprecia mi mouse. Déjenme ver. Sí, este de aquí, lo que va a hacer es que supongamos que este potenciómetro es de, como el que tienen ustedes, de 5 o de 10K. Me voy a quedar con el de 10. Entonces, cuando yo gire esta perilla, este vástago de aquí se va a ir a este lado. Cuando está aquí, yo ocuparía medir precisamente como lo notan aquí, de esta patita a la patita de aquí. ¿Por qué? Porque esta patita es la del vástago, la que yo estoy girando. Si yo mido con mi potenciómetro de aquí a aquí, estoy midiendo toda la resistencia. Es como si estuviera midiendo una resistencia como las que ustedes están utilizando en su circuito serie y paralelo, ¿sí? Estoy midiendo una resistencia útil. ¿Por qué? Porque yo necesito precisamente que ese valor cambie, que no se quede fijo. Vamos, ¿Qué va a pasar? Para que yo note un cambio, ustedes deberían de investigar de dónde a dónde lo van a tener que medir. Les repito, si medimos de aquí hasta acá, de extremo a extremo, lo único que está sucediendo es que yo estoy midiendo la resistencia de lado a lado. Pero si yo mido del central, que es el que va a estar cambiando, digámoslo así, a la patita de la izquierda, entonces mi potenciómetro va a empezar a decir, ok, aquí tenemos 0 ohms. Y conforme tú vayas girando, el vástago va a ir recorriendo parte de esta línea de carbón. Entonces, va a llegar el momento, cuando llegues tú hasta el otro extremo, que te va a dar el valor total. Pero entre que eso sucede, tú vas a poder ir adquiriendo el valor de resistencia que deseas entre 0 y el máximo de tu potenciómetro. Por ejemplo, lo lógico para nosotros es que si aquí estamos hablando de un potenciómetro de 10K y yo coloco el vástago más o menos al centro, pues me tiene que dar la mitad, ¿no? Me tiene que dar 5K. Si yo lo coloco más o menos por aquí, me tiene que dar un cuarto, me tendría que dar como 2.5. Si yo lo coloco más o menos ahora de este lado, pues me tiene que dar como 3 cuartos, me tiene que dar como 7.5. Entonces, esto lo utilizamos, como les repito, precisamente cuando nosotros tenemos que hacer algún ajuste, ¿sí? Hacer algún ajuste fino. Así es como conocemos las partes de un potenciómetro. De hecho, yo le decía vástago, pero no. El nombre correcto es flecha o cursor, ¿sí? Así es como lo deberíamos de llamar. Como lo notan, las dos patitas de la izquierda son terminales fijas, así como lo pueden ver. Y el central es una terminal variable. Precisamente si nosotros queremos obtener una variación de esa resistencia, tenemos que tomar la patita central, la terminal central, porque es la única que va a cambiar. Insisto, en caso de que ustedes tomen las dos resistencias, perdón, las dos terminales de los lados, la resistencia que les va a dar, el valor va a ser fijo, no va a cambiar por más que ustedes estén moviendo la perilla, ¿sí? Lo que ven con negro, perdón, con verde, precisamente es el material resistivo, es la línea de carbón que les comentaba el profe, y dependiendo dónde esté la flecha, pues es el valor que vamos a obtener, ¿vale? Ok,
tenemos la curva de respuesta de los potenciómetros. Si lo notan, el potenciómetro lineal es como el que nosotros tenemos, ¿sí? Y el potenciómetro logarítmico es más usado, por ejemplo, lo he notado sobre todo en la música, ¿vale? Si lo notan, si se observa mi mouse, sí, el lineal pues precisamente habla de una línea recta, ¿no? Que entre un punto y otro simplemente tenemos una línea recta que une esos dos puntos. Si lo notan en la gráfica, va de 1 a 6, ¿qué? Lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero está cambiando cada punto 5, ¿sí? Aquí tengo 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 y 6. En el otro, si se dan cuenta, no toma tantas muestras, ¿sí? Aquí de 1 a 2 tenemos 3 muestras nada más. Aquí de 1 a 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras. Porque, por lo cual esto es más completo, chicos. Como les decía, en la música nos interesa más saber qué hay aquí entre estos dos espacios que precisamente tener un valor concreto, ¿sí? Esto es, por ejemplo, cuando en algunos instrumentos o incluso en la voz empiezan a subir de tono, empiezan a subir de volumen, cuando hay algunos arreglos, esta parte es mejor para los músicos. ¿Por qué? Porque no se pierden de nada, de la información que hay entre nota y nota, entre cambio y cambio, no se pierden de nada. Todo gradualmente, toda la información musical gradualmente la van obteniendo. Y aquí no, en este caso, si lo tienen lineal, pues sí hay pérdidas, ¿sí? A pesar de que es más preciso, como lo pueden ver, ¿por qué? Porque tiene puntos donde me dice qué valor tengo en cierto punto a lo que ellos necesitan, esto es lo mejor, ¿sí? Digamos que esto es más analógico. Aquí si yo intento hacer una gráfica, pues observe nada más, es cuestión de que yo tome el punto, haga una línea hacia abajo y así sucesivamente, y tengo una gráfica recta donde pudiera tener como un binario, ¿sí? Como que 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí no, aquí tiende más a darme una curva. Esa es la diferencia entre estos dos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Esta comprobación de potenciómetros de resistencias variables, me parece que ya la hicimos, como le repito, el sábado pasado aquí con el profe, pero de igual manera la voy a comentar de manera rápida. Aquí, como pueden ver, pues tenemos a su multímetro. Creo que no alcanzan a mirar la parte de abajo. Dice, punto número 1, se debe realizar la medición de extremo a extremo. Al girar la perilla en cualquier sentido, la resistencia no cambia. Es igual al valor escrito. Como les digo, imagínense una resistencia aquí adentro, aquí como la dibujamos nosotros, una rayita, 3 o 4 rayitas de esta manera y aquí la otra rayita. Entonces estamos midiendo una resistencia de lado a lado y su valor debe ser fijo, no debe de cambiar. Si yo quiero observar algún cambio, lo tengo que hacer de esta manera. Cualquiera de los dos extremos y el central, ¿sí? Entonces dice, paso número 2, debe realizar la medición del cursor al extremo izquierdo al girar la perilla en sentido horario. La resistencia debe de aumentar, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha vamos a hacer esta medición y debe de aumentar la resistencia. Paso número 3, debe realizar la medición del cursor al extremo derecho. Al girar la perilla en sentido horario, la resistencia disminuye. Entonces, caso contrario, si ustedes agarran el central y el primero y giran hacia la derecha, la resistencia aumenta. Pero si agarran el central y el del lado derecho y giran hacia la izquierda, la resistencia debe de disminuir. ¿Sale? Eso intenten hacerlo ustedes
para las siguientes prácticas que vamos a realizar. Eso es importante, que ustedes conozcan su potenciómetro, ¿vale? Número 3, tenemos al preset. Estos dispositivos son muy pequeñitos, son de baja potencia y se utilizan más para el ajuste de personal técnico. Aquí sí, chicos, como les mencionaba, no le estamos dejando el ajuste a un operador, ¿sí? Al cliente, digámoslo así. Aquí más bien cuando hay una falla o cuando necesitamos recalibrar alguna máquina para algún ajuste que requiera el cliente o mantenimiento del fabricante, etcétera, etcétera. Esos dispositivos son muy pequeñitos y solamente, digámoslo así, pudiera tener acceso personal autorizado porque necesitaríamos, lo más común es que vengan por dentro del equipo, o sea que hay que desarmarlo. Y la otra es que vengan, por ejemplo, como oculto en alguna parte del equipo, o sea, pegado al chasis, me refiero, que venga de manera sencilla, pero si se fijan, no puede ser manual el ajuste. Bueno, me refiero a que tal cual con tu mano sería muy complicado hacerlo. El ajuste para estos se hace más con un desarmador. Si lo notan aquí, alcanzamos a apreciar la forma del desarmador de cruz. En el caso de estos dos, y bueno, ya tiene más cara del potenciómetro, ¿no? Que acabamos de ver. Esto es para que noten cómo se ve por la parte de atrás, ¿sale? Entonces, el preset es lo mismo que el potenciómetro, pero se utiliza más para ajustes de personal técnico, no al usuario final, como lo podemos apreciar. Tenemos el TrimPod. También son de baja potencia y se utilizan para circuitos experimentales por ser de alta precisión. Esto, más que nada, lo usan para diseño, como para prototipado, ¿sí? Incluso, tan es así que son de alta precisión, como lo dice aquí. Vean, esta es la parte que nosotros vamos a, con un pequeño desarmador tipo de relojero, le vamos a estar moviendo cualquier cosita para ver los cambios que hay, con un ajuste muy fino, ¿sí? Lo pueden encontrar así, de manera más larga, y si se fijan, en lugar de tener el pivote arriba, lo tiene por un lado. Incluso la configuración de las patitas también es distinta. O lo pueden encontrar también como tipo potenciómetro. Incluso, no sé si alcancen a mirar aquí en esta parte, aquí hace alusión a la resistencia. Y esta flechita, cuando vean un símbolo como con una flechita al centro, quiere decir que la flechita se puede recorrer para acá o para el otro lado. Esto quiere decir que la resistencia la vamos a variar de su valor, ¿vale? Número 2, tenemos los resistores automáticamente variables. O sea, hace que no requieren, mejor dicho, de que nosotros tengamos que estar ahí haciéndoles cambios. Estos son componentes que ya vienen con un valor determinado, así como el potenciómetro, pero el cambio de la resistencia no es manual. Debería de darse por otros medios que ya vamos a ver. Pues bueno, aquí lo comenta la parte de abajo. Son más usados como sensores, eso es cierto. Por ejemplo, de temperatura, de luz, de voltaje y también tenemos sensores de magnetismo. El primero que tenemos es un termistor. Como les mencionaba, en el símbolo del termistor, aquí lo podemos ver. De hecho, lo vimos hace 2 o 3 clases, si no mal recuerdo, de manera rápida. El termistor es una resistencia variable, ¿sí? Físicamente lo vemos así, como si fuera un chicle, prácticamente. Y su símbolo es es como una resistencia, pero hay una flecha que lo atraviesa. Incluso, a diferencia de la resistencia variable normal, como el potenciómetro, en este caso nos indica que tenemos una T mayúscula y aquí dice grados centígrados. Esto no quiere decir que lo que va a variar es su resistencia, pero mediante a temperatura, ¿sí? Aquí lo indica en la parte de abajo, nos comenta que hay dos tipos, el de coeficiente positivo de variación y el de coeficiente negativo de variación. O sea que
uno va a tender a variar su resistencia positivamente y el otro negativamente. Aquí es una prueba de cómo se hace una medición del TDR, del termistor. Podemos aplicarle primero frío o calor. Podríamos colocarlo, por ejemplo, en el congelador. ¿Sí? Yo lo hice una vez y tal cual abrí mi congelador, lo metí conectado a mi multímetro como se ve en la imagen y le cerré y empecé a observar en el multímetro cómo subía la resistencia o cómo disminuía. Y después, pues basta con que lo saquen para que el termistor se empiece a poner de nuevo en temperatura ambiente, ya fuera del congelador o del refrigerador. Y de esa manera ustedes puedan observar también ese cambio, ¿no? Algo muy similar con lo que ustedes pueden hacer con su multímetro, en caso de que su multímetro, les repito, tenga la función de temperatura y tenga sobre todo pues, el elemento, ¿no? El termistor. De hecho, ese elemento funciona muy similar a lo que tenemos aquí, de lo que estamos hablando. Nada más que a nosotros, pues nos indica cuál es la temperatura, ¿no? En el caso de los termistores, simplemente lo que tendríamos que medir, como lo ven aquí en esta imagen, precisamente es resistencia. Estamos hablando de puros resistores. Y como les estaba comentando, el TDR de coeficiente positivo aumenta la resistencia, o sea que va hacia arriba, por eso es positivo. Y el de coeficiente negativo disminuye, ¿sale? Ya cuando necesiten comprar uno de estos, les va a decir el vendedor cuál es su resistencia normal, digamos a temperatura ambiente, y hasta qué grado de nivel resistivo va a disminuir o va a aumentar dependiendo la temperatura. Algo similar como lo que hicimos con los cálculos de las resistencias que variaban por temperatura. Recuerdan que tenían 3 franjas, tenían el multiplicador, tenían la tolerancia de la resistencia y además tenían un coeficiente de temperatura que te decía cuántas partes por millón disminuía o aumentaba la resistencia dependiendo a qué temperatura se ponía esa resistencia. En este caso, estamos hablando de un funcionamiento meramente variable en cuanto a un nivel resistivo. Este muchachón es con el siguiente que vamos a trabajar. De hecho, si eres curioso, a lo mejor ya lo viste por ahí en la página 22. Esto es de los más prácticos, esto es de los más sencillos en electrónica básica, de los más comunes, quisiera comentar más bien. Este componente lo usamos, como les acabo de comentar, cuando hay ausencia o presencia de luz. Si lo notan aquí en la imagen, de este lado donde tengo el mouse, volvemos a notar que es una resistencia, ¿sí? Común. En este caso no tenemos la flecha clásica que atraviesa o que apunta a la resistencia. Quiere decir que no es variable manualmente, pero si lo notan, hay 2 flechitas aquí que van de afuera, digámoslo así, hacia adentro. Aquí este círculo nos indica que pues es un elemento encapsulado, así como este, ¿sí? Y las flechas van hacia adentro. Esto quiere decir que va a recibir luz, ¿sí? Que su función depende de que éste reciba luz. Si lo notan, en el caso del diodo LED, la imagen, el símbolo es como, bueno, lo voy a decir burdamente, es como ¿sí? Tenemos la misma simbología del diodo, pero a diferencia del diodo normal, el diodo LED tiene también 2 flechitas, pero que van hacia afuera. Eso quiere decir que emite la luz. En este caso, las flechas van hacia adentro, por lo cual nos está diciendo que él va a recibir. Su función depende de que reciba luz y eso nos va a permitir apreciar un cambio de resistencia, ya sea que cuando suba o cuando baje la luz. De hecho, estaría interesante que antes de que hicieran la práctica de la página 22, ustedes mismos comprobaran cuál es la resistencia que tienen. Les aconsejo que le hagan como un capuchoncito, ¿sí? En el caso de tener el elemento de esta manera, lo que hacen es ponerle o una tapa de pluma, color negro, encima, o
un capuchoncito con cinta negra, con cinta aislante, para que realmente no esté percibiendo absolutamente nada de luz. Y después, cuando se lo quiten, cuando tengan mucha luz, inténtenlo poner, por ejemplo, ahorita que no tenemos días nublados, ponerlo directamente al sol, con el flash de su celular, con alguna lámpara, con algún foco, etcétera, etcétera. ¿Sale? Para que vean cuál es el cambio resistivo que tienen, si aumenta o disminuye su resistencia. Precisamente esto es como lo que les comentaba, no sé si se esté moviendo también en su pantalla, sí. Necesitamos de luz, aquí no sé por qué se me desfasó un poquito la imagen, pero bueno, ya saben que cuando les comparta la información, ya lo pueden descargar ustedes. Pero precisamente la lámpara aquí hace alusión a que no está apuntando hacia mi LDR y después, cuando lo apunta, nosotros vamos a tener un cambio precisamente aquí en esta parte. ¿Va? Esta es precisamente la práctica que vamos a realizar, quizás con otros valores. La verdad no recuerdo ahorita si es tal cual a la del manual, pero si les parece me la voy a saltar aquí para más bien verla acá en el manual. Y el único elemento, chicos, con el que no hemos trabajado, miren, aquí les comentaba, por ejemplo, el caso del LED, del diodo LED, que es exactamente la imagen de un diodo, pero las flechitas van hacia la parte de afuera, ¿sí? El único elemento que nos haría falta y que no vamos a ver ahorita por lo pronto es este de aquí. Este de aquí es un transistor, ¿sí? Ya tienen uno por ahí. De hecho, es un elemento pequeño con tres patitas, ¿sí? Por lo general es de color negro, casi siempre. Si ven entre su paquete de fuente uno que diga 2222, es ese el que vamos a utilizar. El tema de transistores viene después, pero en este caso es necesario para estas prácticas. De todos modos, les vamos a decir una introducción rápida del transistor, cómo conectarlo, cómo identificar estas tres líneas de aquí, bueno, estas tres letras, que una es base, la otra es colector y la otra es emisor, cómo identificar cuál es cuál. Toda esa información se las vamos a mandar. ¿Sale? Aquí, como pueden ver, la práctica, observen la parte donde viene el LDR, que es la parte izquierda de abajo, y aquí hacemos un cambio del LDR con el potenciómetro. Es la diferencia entre estas dos. ¿Vale? Denme un segundito, chicos, por favor. Ahorita vuelvo, no tardo nada, ¿eh? Mientras les voy dejando esta imagen.
Listo, chicos, sorry, ya volví. Bien, continuamos entonces. Déjenme echarle un ojo al chat, que no haya nada. No, creo que vamos bien. Ok. Como les decía, esta es una de las primeras prácticas que vamos a realizar. Básicamente, el potenciómetro ya lo conocemos. El LDR es el que vamos a implementar. Si se fijan, aquí tengo la figura de una resistencia variable con dos flechitas hacia la resistencia. Esto quiere decir que recibe esa intensidad, miren. Como es este de aquí, es el mismo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que sucede cuando la resistencia variable la tenemos pegadita a tierra y, por ende, el potenciómetro, aquí lo dice incluso estas letras verdes, aquí dicen pot, el potenciómetro va a mandar esta señal a la base de mi transistor. Les repito, el tema del transistor lo vamos a ver después, ¿sí? Pero ahorita, para que se den una idea, les vamos a dar alguna información para que lo comiencen a conocer y a interpretar, sobre todo. Y después vamos a cambiar precisamente el potenciómetro a tierra y el LDR va a ser el encargado de mandarle esta señal a mi transistor. Si lo notan, entre estas dos resistencias están en serie. No sé si estén de acuerdo conmigo. En ambos casos, están en serie. Pero recuerden que aquí, cuando dos resistencias están en serie, el voltaje que le estamos aplicando, tenemos 15 volts, es la misma práctica. El voltaje que le estamos aplicando a un circuito serie, pues se va a obtener una caída de tensión. Entonces, precisamente, porque creo que ahí en la práctica les pregunta qué fue lo que observaron. Precisamente esa caída de tensión es la que va a generar cambios entre este transistor, entre estos dos de aquí, para que mi LED encienda o apague. Eso es lo primordial que deberíamos de contemplar en esa práctica, ¿va? Tenemos también al varistor, también para ese chicle. Pero a diferencia del anterior, estos se ponen en corto cuando se excede su límite. Lo que hacen estos muchachones es que simplemente es como si fuera un fusible, pero que este fusible se activa por medio de calor, ¿sí? Lo que hacen es como ven en la imagen, simplemente se ponen en corto y ya se protege el circuito. ¿Por qué? Porque toda la corriente que está pasando a través de él, al momento de que él se rompe o se parte por un cortocircuito o precisamente en este caso por exceso de calor, simplemente la corriente pues ya no fluye. Es como cuando, repito, como cuando se les quema un fusible, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, cuando hay demasiado voltaje, que existe algún corto o algo por el estilo, lo identificamos precisamente por eso, porque en la zona empieza a requerir demasiada energía y empieza a subir demasiado la temperatura. Entonces, cuando este elemento se percata de eso, pues simplemente se rompe. ¿Para qué? Para que ya no fluya la corriente y proteger el circuito. ¿Cómo lo podemos probar? Precisamente de esta manera. Si ustedes ponen su multímetro en la función de continuidad, ustedes ya saben que el multímetro pita, ¿sí? De esa manera. Si el multímetro está pitando como lo tenemos en la imagen de la izquierda, este elemento simplemente tiene dos patitas, entonces no hay mucho por hacer, por medir. Simplemente tenemos dos patitas y vamos a medirlas les repito, en la función de continuidad. Y si hay continuidad entre una y otra, está mal, ¿sí? Si pita, está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que no está haciendo su chamba. Eso es como tener las dos patitas juntas. De eso no nos sirve. Al igual que una resistencia. Si una resistencia la medimos y las dos patitas están juntas o me da continuidad, pues la resistencia no está funcionando, ¿sí? Es como tener un bilcable de lado a lado sin ningún elemento resistivo. Entonces, esa medición, si la hacemos y nos da un pitido o nos marca cualquier otra cosa en el multímetro, está incorrecta. Y la manera correcta es que te lo marque como un circuito abierto.
precisamente, como si no hubiera continuidad de lado a lado, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Así es como se validan estos componentes, ¿vale? Y ya casi para terminar, tenemos el magnetorresistor. Otra vez me equivoqué. Lo conocemos como MDR. Estos dispositivos modifican su valor de resistencia cuando se acerca a un campo magnético. De hecho, me parece, chicos, que el primer día de clases les mostré un video de un compañero que hizo una alarma de coche, más bien como un tipo cortacorriente. Una alarma no, porque la alarma suena, te alerta, precisamente por eso se le llama alarma. Él hizo más bien un cortacorriente que con un dispositivo que vamos a utilizar nosotros en el siguiente paquete, se le llama red switch. Eso es como si tuvieran una resistencia con un switch dentro y este se activa cuando ustedes acercan un imán, el switch se abre y cuando lo alejan se vuelve a cerrar. Al revés, perdón. El switch está abierto y cuando lo acercan cierra y cuando lo alejan se abre. Entonces, esto es práctico porque esta persona, si recuerdan, colocaba el dispositivo en cualquier parte del coche y a menos que tú llegaras con un imán y lo pasaras por donde tú sabes que tienes el switch, el coche va a encender o no. Entonces, lo que hace este caso, el magnetorresistor, es que en lugar de tener un switch de abrir o cerrar, va a modificar su rango de resistencia. Esto más que nada es utilizado sobre todo yo lo he visto en el área de comunicaciones, en antenas, por ejemplo, donde usa audio también, en las mezcladoras los he visto que los utilizan. No se me viene a la mente algún otro más, pero son más comunes de lo que creen. En equipos médicos también, en equipos médicos, no recuerdo el nombre del equipo, pero es precisamente para hacer una resonancia magnética. Y bueno, este sería el último elemento de nuestra presentación, otra vez, magnetorresistor. Ojalá ustedes sí puedan decirlo bien a la primera. Y nada más hacerles hincapié para resumir rápidamente el tema. Recuerden que el logarítmico es mejor sobre todo para la música. Entonces, para resumir el tema, chicos, lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Nosotros en las prácticas que vamos a hacer de la escuela tenemos ambas partes y vamos a hacer prácticas tanto con un potenciómetro y por el lado derecho vamos a usar el fotorresistor, ¿sí? Para abarcar estos dos mundos. Entonces, es importante que si hablamos de resistencias variables, tengamos claro que hay algunas que son manuales, como las de la parte izquierda, color azul, y hay otras que también son variables, pero que varían automáticamente, no necesitamos que nadie vaya manualmente a hacer ese cambio. ¿Sale? Entonces, este es el tema 12 de resistores o resistencias variables, ¿va? Si les parece bien, voy a dejar de grabar. Ok,